coméntenle a su compañero José Jiménez. Ahorita que empezó a grabar me pidió que lo iba a sacar la plataforma. Entonces no sé si vaya a volver a ingresar. Ya me lo ha hecho otras veces. Y cuando pone grabar, la saca una persona. Bueno, ese software, el día de hoy vamos a instalarlo. Si alguien ya lo descargó, pues van haciendo los pasos. De todos modos, yo los voy acompañando. Y vamos a trabajar en una práctica o dos prácticas esta semana. Entonces, sería el resumen y la práctica. Bueno, y una pequeña prueba como las que hacemos para calificar la última unidad, la unidad número 4. En la prueba de la unidad pasada, la prueba número 3, hubo un detalle con una respuesta. Esa respuesta, sí, la respuesta era sistema de contorneado, pero no es que estuviera mal la de ustedes, simplemente que no escogí cuál era la respuesta correcta, entonces cualquiera que pusieran les iba a parecer que estaba mal. Entonces, ya lo compuse. Las personas que la habían tenido bien y tenían 80, que se las había puesto mal, el mismo sistema lo corrigió, les puso 100, o los que tenían 60 o 40 y la tenían bien, pues ya les subía los 20 puntos de esa. Entonces esa calificación pudo haber cambiado en su sistema. Si la tenían mal, les iba a dejar la misma calificación ya cuando lo revisara. Eso lo hice ayer también, que estuve revisando sus tareas para que ya lo vayan explicando. Califiqué, creo que le di una ponderación de 20, de 40, 40 y 20. Si no se la di así, se la había haber dado como 45, 45 de las dos tareas y 10. El equipo, bueno, la tarea de la máquina comercial, creo que no se comprendió el concepto. Yo lo que quería era que buscaran alguna marca en específico que vendiera las celdas de manufactura y que pusieran las especificaciones. O sea, solamente hubo un equipo, pero del otro grupo, que sí investigó una marca como tal y el precio y todo. Entonces, de todos modos, la calificación para ustedes no fue en baja, pero no fue de 100. Por eso les quería aclarar, porque no era lo que yo había pedido, pero no está mal, o sea, hicieron su tarea como tal. Entonces, bueno, es parte de la información que les he estado trabajando en estos días. Considero que es bueno aclarar todo para que no les quede ninguna duda, y la plataforma nos ha servido para ir definiendo cada una de las calificaciones, que tengan ustedes una información en el momento de cuando se está calificando, para que no les quede dudas. Y pues también ha facilitado el trabajo en equipo. Lo único que es individual es la prueba, por eso puede ser que en tu equipo tengas una calificación diferente a otros compañeros. Pero fuera de eso, yo creo que van bien. La mayoría sí se acopló a la forma de trabajar. Y pues yo considero que ya esta última semana también se va a hacer así correctamente para ya terminar el curso. Creo que ya merecen también un pequeño descanso ustedes, y pues ya va a ser eso. Ok, bueno. Les digo, el día de hoy trabajaremos un poco la presentación que tengo, y también les compartiré un poco de la instalación del software que les compartí. Hoy en la tarde o probablemente mañana temprano les comparta un ejemplo, y su tarea va a ser
realizar ustedes por su cuenta una pequeña práctica. Entonces vamos a iniciar. Hace un momento no habían llegado todos, pero pasé lista. Entonces los que no me contestaron presente porque no estaban, al final ya me van diciendo para que les ponga su asistencia. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ok, pues vamos a iniciar la cuarta unidad. Vamos a iniciar la cuarta unidad que tiene que ver con la robótica industrial, enfoque de robótica industrial, pero en sí el concepto de robótica como tal, pues tiene un sentido muy peculiar en la parte de automatización. Ha sido muy importante por los grandes avances que se han hecho en los últimos años por las empresas que se dedican a hacer productos tales como vehículos o equipos que requieren un poco más de la fuerza humana para realizar los procesos. Yo digo que requieren un poco más porque probablemente se necesite un equipo que haga los trabajos más rápido que lo puede hacer una persona humana o más preciso que lo puede hacer una persona y por eso en la medida de lo posible tratan de utilizar los robots industriales. Eso ha generado un gran avance, un avance significativo en el desarrollo de estos equipos. Tengo unas preguntas. Yo considero que ustedes pues en algún momento han escuchado. No sé si ya llevaron la materia de robótica. ¿Me confirman si ya la llevaron? Sí, profe. Entonces, pues ya tienen alguna noción. De lo que recuerdan, ¿alguien me puede decir algún conocimiento histórico? Cualquier información que recuerden, o sea, no necesariamente algo que vayan ahorita a buscar en Google, sino algo que recuerden que les haya parecido interesante. Profe, ¿de cuándo se acuñó el nombre robot? Ajá. Bueno, pues de lo que yo recuerdo es que anteriormente, pues la palabra robot no existía. Se tomó a partir de una obra en la cual había máquinas similares a los humanos y de ahí se adoptó la palabra robota, que significaba esclavo. Entonces, de ahí fue donde se modifica y se transforma en la palabra robot. También en la historia comienza como puramente mecánicos. Los robots anteriormente eran puramente mecánicos, posteriormente se le añadió lo que fue la electrónica y posteriormente pues fue lo que fue la automatización de eso. Ya para que lo hicieran por sí solos, solo se le daban órdenes. En estos tiempos solo se le da una orden y pues ya por sí solo se ejecutan esa orden. Ok. Bien, yo creo que ya dijo bastante este muchacho, mucho. Sabe mucho ese chamaco, profesor. No, me parece interesante que sí tengan el conocimiento fresco de esa parte de la robótica, de la historia de la robótica. Estas preguntas las pongo, pero lo que hice ahí pues, tiene que ver con algo que yo presento en la siguiente. O sea, lo que pregunto forma parte de la presentación, entonces no voy a ahondar ahorita, sino cuando vayamos dándole clic a las diapositivas, ya nos vamos a ir adentrando a esa parte. Nada más quería saber si tienen estos conocimientos. Por ejemplo, la segunda
¿Qué es para ustedes la robótica? Ya eso es algo muy personal. ¿Algún otro compañero, aparte del que acaba de hablar? Es que me están haciendo preguntas. Profe, pues Mande. yo Sí. pienso que la robótica simplemente es una implementación del mismo ser humano hacia la automatización futurista, ya que pues en la robótica hay dos conceptos que definimos en un principio, ¿no? Si es un robot o un tipo de robótica en el cual llevará forma humanoide o si es un tipo de robótica industrial. Entonces, como nuestra carrera se basa en lo que es la robótica industrial, pues para mí la robótica es el sentido de automatización y en o sea, la automatización en una línea de producción para lograr un mayor rendimiento y optimización en el proceso de elaboración de cualquier tipo de producto. Ok, sí, exactamente. Sí, y qué bueno que das ese enfoque de, bueno, están los tipos, las clasificaciones, los móviles, los humanoides, pues son una clasificación diferente al de la robótica industrial. El concepto de automatizar el equipo, pues sí, es en general, o sea, tienen los mismos elementos, pudiera ser, o sea, salvo algunas características que hacen diferente a un tipo de otro, que tenga llantas, que tenga más sensores de algo, pero el concepto como tal de crear un robot es similar. Y sí, pues es importante porque va a ayudar al ser humano a realizar alguna labor. Como yo les decía, que probablemente él no lo pueda hacer o probablemente sean en condiciones, será imposible que esté ahí el ser humano. Por ejemplo, mandar un robot a otro planeta, o sea, bajo ciertas características, por ejemplo, mandarlo a Marte, probablemente el ser humano no lo va a hacer directamente, pues, pero sí puede mandar un robot. Ese tipo de cosas es lo que lo hace tan interesante. Y creo, no sé si fue en esta clase que yo les decía el caso de los robots industriales que se dedican a la parte de soldadura. Recuerdo una visita que hice cuando era yo estudiante de la Volkswagen y decían cómo era en los tiempos el proceso de soldadura por parte de un robot a lo que lo hacía el ser humano. O sea, eran tiempos minúsculos, a lo mejor en 10 minutos hacía todo un proceso de soldadura de un carro y el ser humano se aventaba el mismo proceso, hasta con defectos pudiera ser, en 3 horas y en condiciones no aptas porque puede ser que era en una altura muy elevada y que no lo podía hacer directamente, tenía que subirse a alguna escalera o algo así que no le permitía trabajar con las mejores condiciones. Y el robot sí lo podía hacer. Entonces, eso te da una idea de que se ha hecho para hacer el trabajo humano bajo ciertas mejoras, ¿no? De tiempo, de calidad en un momento dado por la precisión que te puede dar. Entonces, pues eso es la importancia que puede tener. Hay otras cosas, algunas repercusiones que sí siempre van a estar en el papel de qué tanto puede afectar el que las empresas dejen de contratar personal porque están metiendo más equipo automatizado. Esa es una de las cosas que se ponen a pensar. Y la otra es que con base a la historia, siempre se vio como que
al principio como que el robot iba a tener condiciones que en un momento dado pudieran superar al ser humano, por ejemplo, más fuerza, o que llegara a tener el concepto de decisiones, y entonces esas decisiones como tal, por el hecho de ser una máquina automática y precisa, pudiera ser mejor que el ser humano, y pudiera llegar a sustituirlo en cierto modo. Ese es el miedo que pudiera, que en cierto momento se tuvo, y quizás pues también ese temor ha hecho que el ser humano pues siempre ponga un alto a la hora de querer implementar el uso de robots. Más que nada en el sentido de los robots humanoides, estos que mencionan, no tanto un robot industrial, pero también siempre están en la mente del ser humano esa parte. Bueno, ¿qué elementos forman un robot? Tipo Terminator. Tipo Terminator, sí. ¿Qué elementos forman el robot? O sea, de los que ustedes se acuerden. Yo creo que por ejemplo, el efector final siempre es como que muy mencionado, ¿no? Por el hecho de que es el que va a estar en el extremo, que va a realizar la acción, pero hay otros elementos que lo forman. Algunos, Los grados de libertad, profesor. los grados de libertad, sí, es como, no como tal un elemento, pero sí es parte importante. Siempre que se define un robot comercial, es una característica formada por los elementos con la que se hizo ese brazo robótico, o sea, porque los eslabones, las articulaciones que tiene, son las que te van a definir cuántos grados de libertad va a poseer tu robot. ¿Ok? Pero de todos modos eso no es todo. ¿Qué otras cosas ustedes recuerdan que pueden formar un robot o forman un robot? El actuador. Los actuadores, ¿sí? Los tipos de articulaciones, profe. Articulaciones, claro. No nada más hay un solo tipo. El tipo de transmisión también. Las transmisiones, sí. Creo Los que reductores. reductores. Creo que hay una parte muy importante que no lo hemos mencionado. Motores. Que tiene, ajá, pero el controlador, ¿no? El controlador también es para que pueda funcionar, como quien dice, el cerebro de todas las máquinas. O sea, se dan cuenta que si nosotros habláramos de una máquina CNC y habláramos de un robot, pues estamos hablando, los elementos que lo forman se puede decir que son los mismos. Hablamos de motores, de servos, hablamos de actuadores, hablamos de sensores, hablamos de el controlador. Yo les decía, la máquina CNC tiene un controlador. Bueno, el robot tiene un controlador también. Nada más que pues la función es diferente. Como tal, una CNC, por ejemplo, el concepto de efector final no se le conoce así como tal, pero pues en el caso del torno tenemos un choc donde se coloca la pieza y un portaherramientas que son los que van a realizar la tarea. Y en la fresadora, pues en el choc, en el husillo, se pone la herramienta de corte, y en la mesa de trabajo, en una prensa, se va a colocar una pieza.
y eso tiene que ver también con la parte de la labor que va a hacer como si fuera un efector final. Para el caso de los robots, el efector final pues va a servir para que desarrollemos una tarea específica con ese brazo robot. ¿Conocen el concepto de espacio de trabajo de un robot? Serían las Sí, limitaciones profe. que tienen, profe, en el entorno. Así es. Todos los, Por todos, ejemplo, ajá, el horno, la CNC tienen sus acotaciones donde pueden llegar y no pueden salirse más allá de esa exactamente. línea. Todos los puntos a los cuales puede llegar. Nos va a servir, conocer esos puntos nos va a servir para determinar si nos va a hacer, si esas coordenadas a las cuales puede llegar como límite se pueden utilizar para lo que yo estoy haciendo. Y si no, pues entonces a lo mejor tengo que cambiar su ubicación para buscar nuevas coordenadas y y poder hacer un trabajo específico que yo quiera. Pero sí tiene que ver con el área límite donde yo puedo trabajar. Es muy importante conocer y va a depender del tipo de máquina, del tipo de robot, de la configuración de robot que nosotros queramos utilizar. Siempre es diferente. Vamos a ver en un momento que les voy a mostrar algunos de los tipos de robots industriales que también ya los conocen, y al lado siempre viene su espacio de trabajo para que vean cómo son dependiendo del tipo de brazo robot. Y bueno, las configuraciones dependiendo del sistema de coordenadas también cambian. ¿Han trabajado con alguna o conocen alguna? Configuraciones de los robots. ¿Algún ejemplo? En las configuraciones de los robots, profe, se refiere a si es de tipo cartesiano, Sí, tipo esas. escara. Escara, cartesiano, Cilíndrico, cilíndrico, esférico. esférico. El que más se parece al brazo humano, ¿cuál es? Antropomórfico, no sé si lo... Antropomorfo. Ah, sí. Pues sí, Sí. es el más parecido por Sí, el profe. tipo de movimiento que puede generarse. Bueno, ok. Pues esas preguntas, les digo, son la pauta para iniciar. Vamos con un poco de historia. Su compañero mencionó muy bien la parte de las novelas, ¿no? Bueno, el checo Karel Capek fue el primero que trabajó con el concepto de robota, de esclavo, por una novela en la que, pues, hay una historia ahí de que el robot era algo así como que se sublevaba al ser humano, ¿no? Entonces, Se fue cansaba parte, de eso. ajá, fue parte de la historia, pero esa historia que ha tenido en la industria consecuencias buenas en la industria como tal. En algunos otros, para algunas otras personas no lo ha sido tanto, pero para la industria ha sido el desarrollo de lo mejor que ha tenido, pues. Eh, Pongo aquí el nombre, por ejemplo, de Isaac Asimov, porque es el que desarrolla las tres leyes. También es con base con base a una historia, porque él también es escritor. Y las leyes tienen que ver con el hecho de que el robot nunca va a poder, o sea, no debe de atacar al ser humano, debe de cuidar su integridad, debe de buscar siempre el beneficio de la humanidad sin que afecte la suya y sin que afecte ninguna de las otras dos leyes, ¿no? Como tal. Esto surge en las primeras décadas del siglo XX. Aquí pongo el nombre de George Devol porque esta persona pues fue el primero que patentó los primeros prototipos que tienen que ver con los brazos robots industriales. Y pues aquí hay un ejemplo, el robot Unimate,
que eran los primeros manipuladores que han evolucionado a los brazos robots que conocemos hoy en día. Este, en parte de la historia también menciona cómo se fueron desarrollando este personaje americano. También tuvo, o sea, hubo bastantes avances avanzados que lo que fue Europa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Cholo, ¿por qué sacaste el profe Cholo? ¿Quién Saque fue? la piedra. ¿Quién Ahora, fue? Cholo. Ahora. No me echen la culpa a mí. Saque la vida. Ha sido Jiménez. Oye, y no que iba a venir mi muchachita, pues, hasta en la reunión. Todos nos Estoy esperando. choreó. Ahí está, cállense. Siete y medio. Siete y medio, flaco. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saca el 7:30. Punch. Saca algo tú, David. Ya sacó al profe el flaco. A la mecha, flaco, otra vez. Qué malísimo el flaco. A la mecha, flaco, eso será groserísimo. Una cara de crudo que tiene el conejo. Sáquenlo para que vea que se siente. Hola, Moisés. ¿Qué cosa es lo que sientes, Cholo? Y Faraón. ¿Dónde está Faraón? Chavos, ¿quién ya instaló el Cosimic? Sale hasta mañana, Va, Cholo. muchachones. Nadie ha hecho por instalarlo. Nada, Cholo, nada, todavía, Cholo. Es que fíjate que yo lo estaba instalando conforme al manual que nos mandó el profe. Seguí los pasos, pero el que nos mandó se ve que es para industrial y el que tenemos es profesional. No se puede instalar, ya lo instalé como 4 veces y aún así no queda. Me 21. Se ve chido, se ve. Deja de tomar pozol, conejo. ¿Qué onda? Conejo, apareció el gringo. Oh. Ah, no, ya no apareció. Digo, sí, ya apareció. Ah, yo pensé que lo habían hecho al taco allá Ya como se el calco. otra vez del lío. Y De balde te pusiste tu camiseta, conejo. Hola, Cholo. si no te ven. Al gringo se lo comió el conejo con Alve ahí en Dale, la guayaba, pequeña de taco. nuca. Se fue con Doña Concha.
¿Qué grabas ahí, conejo? Una cartulina. Están las guayabas. Esas pobres matas de naranja se están secando. Hay que irles a echar agua. Ya sálganse todos. Es que luego salen tirando botellas. El flaco, tú eres el que te azota, flaco. Flaco, y el video está en YouTube, ahí te ves donde vas huyendo. Ah, bueno. Si es que, Es que después me llegan a tomar fotos, dice el flaco. les grabaron la cara, si es que les grabaron la cara. Baja al chato. Ahí sale en el video del TEC, de admisión 2020. Ahí. Lo van a proyectar en la próxima novatada. Pensaron que era un video del dengue y era el flaco. Y el flaco saludando y diciendo su nombre y matrícula. Sí, flaco. ¿Qué cochinada? Ay, Dios padre. ¿Qué cochinada? Esa cosa de... Ay, Dios. Sí, ven, si ya no están ni grabando nada, que ya se salió el profe. Ya. Ya terminaste. No, tengo. El profe salió que yo que se salió. Ahora, conejo. Ya me identifico tan mal. Conejo, dice la chava de acá de Cardan que si cuándo va a venir. Está chido. Dile que mañana, conejo. Sí, mañana. Aprovechando, vamos a hacer la práctica mañana en Cárdenas. Sí, a las 7 de la mañana vamos a estar en casa de Jiménez. ¿Por qué tan tarde? ¿A qué hora te levantas, pues, cholo? A la leche se va a congelar aquí. Por el refri. ¿Qué? La guacha. Ajá. Vale. Conejo. ¡Ey! No está la maestra ahí. ¡Ey! La maestra no está ahí. Ahí está. Es la maestra, conejo. Te voy a dar. Yes, she is. No da clase virtual igual pues, conejo. Sí. Está bien. Que si no das clase virtual. No. Sí. Ahí está haciendo tareas porque va a mandar. Déjame grabar. Ya que vienen más. Es que no sabemos. Se acaba de salir el profe, pero yo no sé qué. Ya no va a volver el profe. Regáñelo, conejo. Sí, regáñenlo. No soy. Chiquita soltera. Acá hablan. Que si quiere estar soltera, dice Latin. ¿Qué te quieres? Al rayo esta que hora piensa comenzar. ¿Qué hora son, Ritter? 12:22. De las 2. John, todo esto no. No sé que ya terminé esta cosa. John, todo esto no vio a la coordinadora. ¿O alguien la vio? Yo la vi en el parque. Una mano en Marcarlo el con profe para que entrara. mancha. Allá la vi en el parque como marcarlo con mancha. Está pasado, ah. Acá hay guaya. Acá hay guaya. Vamos ahí.
No, ya tú lo necesitas. Sí, yo no, Entonces, estoy diciendo acá a mi hermano. entonces, Oye, ¿tú tienes huella de refri? Sí, ahí. No te contaste. ¿Qué te sabía? Clases online sin censura. Cobra 500 baros en línea de ¿Dónde está toda? personal. Ahí está. ¿Quién es este? José. Ni si te puedes quitar de ahí, por favor. flaco, flaco, saca la cubeta, pues, flaco. ¿Quién es? Dile a la bruja que empeñe la bocina. La bruja. Tú me tienes que hacer la fundación. Ya lo regañaron. Que le dieron un tal legazo al conejo. Ay, metí ya. Cuando se durmió con él, pedísimo. Ayer. Cuando perdió la llave de la moto, ¿no? Ay, súbele que quiero escuchar. Le dije que viene ¿Por qué le bajan? ¿Qué hace Juan Daniel? Te vi. Ahora conejo. Ya te cayó la voladora. Ya te cacharon. ¿Cuánto tiempo llevaba afuera? Como 1 hora, ¿no? Tiene mucho que salir. aquí, profe, de la robótica. No me avisó aquí. Todo quedó grabado, profe. Ahí está la A maldad ver. de conejo. Bueno. Gracias por avisar. Es que como estaba yo dentro de la presentación, no se veía si estaba yo. Aquí no me decía que ya estaba desconectado. Sueltan. ¿Dónde nos quedamos? ¿En esta nos quedamos? ¿Acá? No se ve no se ve su pantalla, profe. ¿No se ve? A ver. No. Sí se ve, profe. Yo sí logro se ver, ve. profe. Y ahora quitó. Ahorita la voy a volver a poner. Sí se veía, profe. ¿Qué pliego está borracho? Aunque sea una que me hubieras invitado. Ahí está, ya se ve su pantalla. Pero siempre que te caía la beca te ibas liso. No te aparecías como en 2 semanas. Ok. ¿De qué se anda crudo, profe? Ya no abre bien los ojos. Sí vimos las partes. O ya no, ya me había salido yo. Porque yo aquí seguía hablando como. Ya iba yo por acá. Pero no sé en cuál me quedé. ¿Cómo? A la Era mecha, más bro. atrás. ¿Cómo? Creo que es más Yo atrás. te la pregunto. Ya se había terminado ya. Yo había terminado hasta que veo el mensaje de Rosy. Profe, ¿va a regresar o no va a regresar? Ah, pues eso tiene rato. Me acaba de llegar. Tiene ratísimo, profe. Allah. 10 minutos. De verdad. Sí, en serio. Pues yo ya acabé. Incluso regalé puntos, pero pues no había nadie me contestaba. Ah, bueno. Y de las unidades que debían, dije 20 puntos al que me conteste tal pregunta. Nadie contestó y pues dije, no, pues ya no se lo quieren ganar. Cookie. Ok, bueno. Les decía que tenemos los tipos de robots industriales y los de uso especial. Eso sí, ¿lo vimos o tampoco? Sí, profe, los que dijo que se iban a Marte y no sé qué. Ajá, sí. Amarme, se iban a amarme. No, a Marte, a los otros planetas que el humano no podía llegar. Ok, está bien. Bueno,
Vamos con las partes. Lunes. Hoy es lunes, sí es cierto. En el caso de las partes del robot, pues tenemos lo que es toda la estructura formada por articulaciones y eslabones, las transmisiones, que pueden ser por bandas o cadenas, el sistema de control, el cual me va a permitir conjuntar todo para que se realicen los movimientos, los sistemas de accionamiento, que requieren también una complejidad. Por ejemplo, aquí tiene todo el proceso para poder activar el cilindro neumático, que necesitas tanto el compresor como el acondicionamiento del aire, el filtro, el regulador, el lubricador, para que el aire pase completamente libre de humedad, las válvulas. Entonces, todo eso ya tiene una complejidad de todo lo que lleva, y eso me va a servir para activar solamente ciertas cosas de todo mi sistema. Entonces, así de complicado es así de complicado es todos los sistemas que forman parte del robot. Los sensores y los elementos terminales, pues, también son partes del robot. Los sensores nos sirven para lo que es un límite de carrera, o para poder determinar si en un área o en una condición de temperatura se va a poder trabajar, no sé, dependiendo del sensor que le estén poniendo, y los elementos terminales para la labor que van a hacer como tal los brazos. Pueden ser pinzas, pueden ser manos, pueden ser los sistemas de soldadura como tal, o una herramienta que me va a servir para realizar un trabajo. El espacio del trabajo, como su compañero lo mencionó, tiene que ver con en qué área va a trabajar, y esa área de trabajo va a depender de los grados de libertad, de las medidas de los eslabones, y entre más grados de libertad tenga, pues vamos a tener un espacio de trabajo más complejo, una forma más compleja. ¿Sí? Bueno. Acá en la clasificación, pues lo que nosotros conocemos, yo les decía que tenemos tanto la configuración, por ejemplo, el robot cartesiano, como su espacio de trabajo. Si vemos el espacio de trabajo de un robot cartesiano, tenemos una caja rectangular. Para un robot cilíndrico tenemos un cilindro, pero con un espacio hueco y un área en la cual el cilindro no va a ocuparse completamente, debido a que pues no puede llegar a cubrir toda esa área, son sus límites. En el caso del robot esférico también tiene la limitante de que no va a poder llegar hasta el punto más alto, debido a las características de ese robot esférico. Para el caso del antropomórfico, pues es también compleja la forma, pero pues en las medidas que tienen, las características que tiene, viene siendo muy útil. El SCARA es otra de las clasificaciones, y aquí aparece una clasificación igual, se llama Gantry, que tiene que ver con un espacio de trabajo como si fuera cartesiano, pero con características dadas por el efector final, donde tenemos un movimiento que es circular. ¿Todavía siguen en la clase o ya se volvió a salir? Me da miedo seguir avanzando y que no estén. Bueno, ok, seguimos. Bien. Ok. Si se dan cuenta, salvo el cartesiano, que todos son movimientos lineales, todos los demás tienen algún movimiento circular, porque lógicamente el entorno en el que vivimos no está en 3 dimensiones cuadradas. Tenemos que pensar que existen movimientos circulares
Y la característica de cada uno de los robots es que en algunos de ellos aparece un comportamiento lineal y los otros son circulares, pero a como tú vayas poniendo tu movimiento lineal y tus circulares en la configuración, vamos a tener las diferentes configuraciones. Por ejemplo, en el caso del cilíndrico tenemos dos dimensiones que son lineales y una que es circular. Asimismo, en el caso del brazo esférico, tenemos dos que son circulares y una que es lineal. Esa linealidad es la que me va a dar el radio de la esfera. Pero el articulado, yo tengo ahí 3 ejes circulares. Entonces ya el movimiento viene siendo como, ya no tiene nada que tenga que ver con una linealidad. Por eso su espacio de trabajo es más complejo. Para el caso del Escara, la parte lineal tiene que ver con otro eje y los otros dos son circulares. Entonces podemos decir que el Escara con el esférico tienen características similares de que son dos movimientos circulares y uno lineal, pero el cambiar esos ejes hace que sean diferentes configuraciones. Y el gantry, que es muy parecido al cartesiano, pues la peculiaridad de que tiene movimiento circular en el efector final es lo que le da una categoría especial dentro de las clasificaciones de los robots. Probablemente existan alguna otra también que sea especial, pero bueno, estas que mostramos pues ya son las más utilizadas. Aquí viene una tablita con una pequeña comparación de que pues nos dice, por ejemplo, que el cartesiano tiene ciertas ventajas. La que más me llama la atención dice la programación offline es fácil, y el caso del articulado dice la desventaja es que es difícil de programar offline. Entonces, bueno, son cosas que para cierta persona a lo mejor si va a trabajar en un entorno en el cual tenga que generar mucha programación offline, pues a lo mejor él diga, yo me voy a tener que ir al cartesiano, no sé. Pero también se tiene que poner a ver cómo va a ser tu espacio de trabajo. Porque, por ejemplo, en el caso del esférico, dice que puede llegar arriba y debajo trabajar arriba y abajo de obstáculos. Y en el caso del cilíndrico dice que no puede llegar alrededor de obstáculos por su forma. El cilíndrico, de acuerdo al espacio de trabajo que vimos en la figura, dice no tiene alcance hacia arriba de sí mismo. Entonces para él eso es una desventaja. ¿Sí? Y en el caso del articulado, otra desventaja que me pareció interesante es que dice que puedes llegar de 2 o más maneras a un punto. Entonces, eso significa, en un momento dado, aquí lo ponen como desventaja, porque imagínense, para una configuración, lo ideal es que solamente haya una forma de resolverlo. Si hay más de una, pues eso pues va a influir en el que probablemente si programan 2 personas y quieren llegar a un punto, puedan llegar a ese mismo punto de diferentes maneras, y al momento de juntar los programas pueden tener algún detalle de colisión o algo así. Por eso lo ponen como una desventaja. Bueno, pues de mi parte, como introducción, eso sería lo que les iba yo a mostrar de esta información. Estas diapositivas te las voy a compartir para que las tengan más adelante, o sea, durante la tarde la voy a compartir para que la tengan como ayuda. Ahorita la otra cosa que les quería mostrar era la parte del software. En el caso del software que le subí, el Cosimir, bueno, ese es un archivo que está comprimido en un archivo WinRAR,
ese Cosimir está, al momento, ustedes lo descomprimen, ¿no? Y les va a generar una nueva carpeta. Esa nueva carpeta, ¿qué les voy a poner? La carpeta trae una carpeta que se llama Cosimir y un archivo PDF. Van a entrar a la carpeta Cosimir y bueno, viene el instalador y viene un crack. Aquí al momento de entrar al instalador, pues van a poder correr el setup que está ahí, que es el archivo que pesa 107 megas. Lo van a correr. Yo lo voy a poner aquí que ejecute como administrador. Y pues aquí vamos a seguir la serie de pasos para llegar. Creo que, bueno, al principio tengo que poner que el idioma es el inglés. O si lo quieren tener en alemán, adelante, no hay problema. Cuando tú le pones eso aquí en mi computadora, ya me pasó la primera vez y en la clase anterior que se lo mostré también a sus compañeros, se queda un rato ahí, me dice que no responde, tarda varios minutos. Aquí en mi computadora lo hace. Puede ser que en su computadora también lo haga, no se desesperen, ya después de cierto tiempo ya carga y va a los siguientes pasos. Pero a mí me pasó, no me desesperé simplemente porque estaba haciendo otras cosas y ya cuando entré ya estaba, pero en la clase anterior que lo hice sí tardó. Bueno, aquí ya estamos en la ventana, ya le pongo Next. Aquí me pide un nombre y compañía, pues yo le puse familia, le pueden poner cualquier cosa, eso no va a afectar. Y le van a poder instalar en la carpeta que está ahí. Le ponen que sí a todo. Aquí en comunicación, bueno, yo le puse el COM2, ya lo traía, yo no le puse nada, así como está aquí. Y aquí le puse de RB-E series. Es el tipo que voy a poner. Le doy clic en Next y Next. Y aquí ya está en el último paso, pero yo ya no le voy a dar. Ah, ya se dio. Lo apreté accidentalmente. Ya ustedes le ponen ahí Next para que se instale. Después va a aparecer una pequeña ventana de que necesita reiniciar. Le ponen ignorar. Le ponen ignorar y ya se va a cerrar. Una vez que se haya instalado, ustedes van a ir a la ventana a la carpeta de crack y van a correr el primero, le dan doble clic, le ponen OK y le van a poner aplicar. Probablemente les diga de que no se pueden copiar unos archivos, le ponen OK. Yo no lo voy a poner porque ya lo tengo hecho. En la segunda, en el que está abajo, también lo van a correr, van a hacer el mismo procedimiento, le van a poner OK y le van a poner aplicar. Y ya cuando instalen este segundo, ya aquí dice que el parche se instaló correctamente. Sí, hasta el segundo. El primero puede marcarles algo, pero no pasa nada. Los dos se tienen que instalar para que quede el archivo instalado correctamente. Y bueno, lo abren. Esta es la plataforma. La ventaja no es versión educacional, sino es una versión completa. Si ustedes van aquí a ayuda acerca de Cosimir, pues aquí le va a decir que tienen una licencia. Entonces le ponen OK. Eso significa que está bien instalada. Entonces, para que ustedes puedan trabajar aquí, lo que vamos a hacer, hasta ahorita lo que yo quiero que prueben es la instalación. Cuando vayan a cargar a generar un archivo nuevo, vamos a poner aquí donde dice Project Wizard. Aquí le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, automatización. Si le quieren poner un nombre de programa,
programa 1, por ejemplo. Si le quieren poner aquí su nombre y sus iniciales. Yo voy a crear el proyecto que se llama automatización y le pongo Next. Y aquí voy a poner el último RB2AJ, o sea, son diferentes tipos de robots. Un momento. Espérenme un momentito. Ya no nos falta mucho. Bueno, vamos a poner este RB2AJ, ese robot es el robot que está en la escuela. Y aquí en lenguaje de programación, que dice Melfa Basic 4. Le van a poner Next y Finish. Y va a crear el nuevo proyecto. Bueno, aquí como tenía yo abierto uno, le voy a poner que sí lo guarde. Y aquí ya me está abriendo mi nuevo programa. Con esto ya a partir de hoy en la tarde o mañana temprano les voy a dar un ejemplo. Pero en sí esto es lo que se tiene que hacer para la configuración. Esta ventana, bueno, aquí está el brazo. Acá van a ser los mensajes a la hora de compilar el programa. Aquí van a ser posiciones que yo puedo grabar. Y aquí el programa como tal, los códigos de programación que yo voy a cargar o sea, que yo voy a ejecutar cuando ya tenga yo un proceso. O sea, aquí voy a poner los códigos de programación que son los que va a leer el controlador. Aquí son las posiciones que me van a servir dependiendo de la tarea y para cuando se compile. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar esta semana con este simulador, para que ya lo instalen y si tienen alguna duda, si ya lo están instalando ahorita y no tuvieron ningún problema, pues qué bien. Si tienen alguna duda, pues, y lo están haciendo ahorita, pues me pueden decir para que ya yo les vaya aclarando esas dudas. Ok, voy a dejar de... Si necesita compartir algo y aclaramos dudas o comentarios. Pues yo lo intenté instalar en la mañana porque no sabía cómo utilizar el crack, porque en el PDF viene el manual cómo se instala, pero no me daba cómo instalar el crack. Pues hasta ahorita que nos mostró cómo se instaló, lo volví a instalar, ya instalé lo que es el crack y pues sí me funciona, ya me está corriendo. E incluso estaba yo siguiendo los pasos con lo del robot, ya abrí lo que fue el wizard, el último que usted había dicho, y pues sí se ve que todo está en orden. Ok. Ah, bueno, qué bueno. ¿Alguien más? Chequen, lo tienen hoy en la tarde para que lo instalen. Si tienen dudas, si no pudieron, pues me avisan, me mandan capturas. O si lo están haciendo ahorita. Probablemente tengan problemas de internet. Un chico me dijo que no podía entrar porque fallaba su internet. Tienen la tarde para poderlo hacer. Bueno, y si no hay ninguna duda, la clase de hoy terminaría con esto, con esa ayuda que les di para poderlo instalar. Estoy en la disposición de...
Ah, la lista, sí, tengo que checar la lista. Víctor Alonso llegó. Sí, profe. Ok. Moisés Rivera. Sí, profe, presente. Luis Gustavo. Jesús Fernando Pérez Arias. Jesús Fernando Pérez Arias. Juan Carlos Morales Sánchez. José del Carmen Jiménez Salaya. Aquí, profe, presente. Adolfo Granados. Faraón. Creo lo puñalearon en una cantina, profe. Ah, la mecha, ese hombre. Bueno, ya los demás pues ya tenían su asistencia. Solamente los que mencioné ahorita eran que no la tenían. Pues les digo, chéquenlo, ya cualquier cosa aquí, ya voy a estar yo ahí pendiente para contestarle. Igual las tareas que tengan, ¿quién me puso presente en el grupo? Jiménez No tengo Montero, micrófono. Juan Carlos dice, no tengo micrófono. ¿Qué Juan Carlos es? Morales. Jiménez Montero, Ok, profe. ya le presente. pongo asistencia. Chipi. Jiménez Montejo, ¿ya tenías asistencia? Ah, bueno. Jiménez Playa, ¿me escuchó? Jiménez Salaya, sí. Brevemente. Los únicos que no tienen asistencia son Faraón, Adolfo, Jesús Fernando, Luis Gustavo, Carlos Eduardo Vázquez Alejandro. Ese muchacho, ¿qué saben de él? ¿Está vivo todavía o...? Es el último Nada. día se va a conectar, profe. Ah, bueno, ya me voy a enterar. Ya en esta semana entra. Salió con CBD de vacaciones. Ah, bueno. Ok. Órale, pues. Pues entonces, hasta ahí la dejaríamos para que vayan a checar su instalación y vayan igual a hacer sus seres de su casa. Tengo que trapear, profe.